en estos momentos vía telefónica a nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político. Mi querido Ramiro, ¿cómo andas? Buenas tardes. Vicenzo, ¿cómo estás, brother? Muy bien, aquí disfrutando de la vida y del frío, que ha bajado mucho la temperatura acá en el norte. Pues me imagino por acá en Sonora también. Esta semana he estado tomando una bebida que hacía mi abuela, que es rompope con té de canela. Se la recomiendo a toda la gente, a los que tengan frío. Cómprense su botella rompope, cosan té de canela y échale poquito rompope a la canela y no sabes lo rico que es. Te calienta o quítele la canela y tómese nada más el rompope, no hay bronca. Mejor, se quita más rápido el frío. Oye, a ver, Ramiro, me sorprendió que me propusieras hablar del cine de ficheras, cabrón. A ver, cuéntame. Pues fíjate que para la gente de tu auditorio, de hecho en Twitter hice una propuesta y les pareció a algunos interesante el tema del cine de ficheras porque tiene mucho que ver con la realidad del México de hoy. Lo que pasa es que en los 70s, cuando entra esta señora, la hermana de López Portillo, a ser la directora de cinematografía, radio, no me acuerdo cómo se llama bien la institución, pues la señora desmantela, ¿no?, la estructura del cine mexicano, lo que propicia que los privados empiecen a vender el cine de ficheras. Ya en los 80s, por supuesto, después del auge del cine de ficheras, resurge el cine mexicano y pues empieza, ¿no?, la decadencia del cine de ficheras, pero queda, ¿no?, como una iconografía, como una época que muchos quisieran olvidar. Pero mi analogía no va con respecto más bien al cine de ficheras, sino al periodismo de ficheras, que es más interesante todavía. A ver. Por ejemplo, tenemos a un túnel esteroides como el Broso. Oye, ya, pero las ficheras tenían todo nuestro respeto. Esto ya, lo que le sigue de prostitutos y también, pues, prostitutas. No. Conste que lo digo con mucho respeto. Sí, no, estos cuates están pesados porque el periodismo de ficheras, que empezó con mi estimado el cerebro, el Carlos Salinas de Gortari, empezó el periodismo de ficheras y el intelectualismo de ficheras al fichar, básicamente, ¿no? Tú sabes cómo operaba el mecanismo de las ficheras. Si alguien de ustedes ha ido a una cantina de mala muerte, sabe que, por ejemplo, las ficheras levantaban el dedito meñique para pedir una bebida. Igual funciona con el periodismo de ficheras y el intelectualismo de ficheras. Los intelectuales levantaban el dedito y decían, no, pues sí, señor, yo voy a bailar con usted. Y lo que han hecho básicamente el periodismo de ficheras en México es levantar el dedito y recibir el dinero por bailar con políticos de segunda o tercera categoría. Es más, te puedo poner un ejemplo claro de lo que ha sucedido últimamente en Twitter, ¿no? Por ejemplo, este cuate que se apellida Ferriz y tiene un apellido en H, al parecer se operó el busto para traer más clientela, ¿no? Dicen por ahí. Sí. No, qué interesante cómo lo estás analizando. Síguele, mi querido Ramiro, échele, por favor, más leña al fuego. Imagínate, pues, por ejemplo, que en el caso de los López Dóriga, de El Pastor Alemán, hay un hilo de Twitter bien interesante que compartí en el Twitter, donde explican básicamente, por ejemplo, cómo este periodismo de ficheras ha estado operando últimamente para pegarle al gobierno y no tiene el resultado esperado. O sea, estamos hablando de la edad de la decadencia del periodismo mexicano, donde no se les ha dado precisamente a las voces de los medios tradicionales, no se le ha dado apertura a nuevas voces y siguen reciclando estas viejas ficheras que no tienen nada nuevo que decir. Es decir, es extremadamente difícil que entiendan que vivimos en un mundo donde ya las televisiones son 4K y estos cabrones siguen promoviendo el uso, por ejemplo, del televisor en blanco y negro. Yo todavía no entiendo por qué los grandes consorcios empresariales, que son los dueños de los medios de comunicación, no entienden que es hora de que acepten una nueva realidad, la realidad del paraíso perdido que nunca van a recuperar. Y estos ficheros deberían de entender, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? El caso de Latinus y Loretito y Broso con el gobernador Alfaro de Jalisco, donde pues ellos ahí van
y el Alfaro los contrata para que bailen con él, y estos cuates fieles a su estilo servil van y le bailan y le quieren lavar la cara. Es el ejemplo en general de todos los medios de educación. Imagínate, por ejemplo, en el proceso electoral, para que no se le olvide a la gente, en el proceso electoral del 2018, incluso el imbécil Ricardo Alemán llamaba al magnicidio. Ahí está el Twitter, ¿no? Por algo lo corrieron. Y él era una fichera que te estaba enquistado, por ejemplo, en la televisión pública del Estado de México, y sigue teniendo espacios como La Otra Opinión. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando alguien dice, no, el gobierno tiene esto, que es una noticia falsa. Por ejemplo, como el caso del Lamborghini del hijo de López Obrador, que le colgaban hasta que habló este cuate, ¿no? El dueño de Lamborghini, que yo creo que era del sur de California, diciendo, ¿por qué están promocionando una fotografía mía en México que no tiene nada que ver? Y pues gente como Ricardo Alemán y todos ellos, a sabiendas de que las noticias son falsas, las siguen promocionando. Es simplemente que son ficheras de segunda, tercera categoría que bailan para políticos de segunda o tercera categoría. ¿Cómo la ves, mi Vicenzo? No, pues nunca le hubiera imaginado esta relación que haces, pero suscribo cada palabra que has dicho, mi querido Ramiro, porque así levantan el dedito, así, bueno, me han contado, pues, no es que yo sepa mucho de esas cosas, pero sí, así levantan el dedito. Es que no puedo creer que a estas alturas del partido, con una oposición totalmente fraccionada que sabe que se va a llevar la madriza de su vida en las próximas elecciones, en vez de hacer un mea culpa, sentarse y decir, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué la gente nos negó el voto? ¿Por qué no entendemos que todos estos 80 años en los que nosotros, el PRIAN, estuvimos gobernando, la pobreza se mantuvo constante, incluso aumentó? Estamos hablando de más de 60 millones de pobres. Estos cuates no han hecho un mea culpa, decir, bueno, cabrón, pues vamos a hacer algo diferente, vamos apoyando al gobierno para que todos salgamos adelante. Al final de cuentas estamos habitando el mismo país, pero no, siguen con las mismas ficheras de siempre, exacerbando el mismo discurso de siempre. De hecho, hay un hilo que voy a subir a Twitter de una intelectual muy importante de nuestro movimiento que se llama Beatriz Guadalupe Aldaco, que es una escritora de acá de Ensenada, pero ahora vive en Sonora, donde explica, ¿no?, claramente los 11 principios de Goebbels, y cómo se adaptan a esta realidad mexicana, y cómo se dan estos principios, que es muy interesante también que la gente entienda el por qué los ficheros o las ficheras, el periodismo de ficheras de este país sigue repitiendo el mismo discurso muy goebbeliano para que la gente se cree confusión. De hecho, en la próxima colaboración contigo quiero hablar un poco del tema de las vacunas y las farmacéuticas, que también es un tema interesantísimo, porque es uno de los mitos y de las mentiras más esparcidas en los últimos años, desde que empezó la gestión de López Obrador y los monopolios, y eso me gustaría tratarlo contigo en la próxima colaboración. Pero por el momento decirle a la gente, al público de Sin Censura, a la familia de Sin Censura, que piensen bien, cuando vean a uno de esos opinadores profesionales, entiendan que son unas ficheras, que ellos venden caro su amor, las aventureras, porque ellos intentan, ¿no?, generar un recurso económico. El ejemplo está claro en los salarios que, por ejemplo, tienen Broso y Loret en Latinus. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un lector de noticias como López Dóriga, que jamás en su vida han aportado nada de manera intelectual al país? Todos ellos que no tienen nada de producción intelectual. De hecho, ayer, diciendo que por motivo de mi cumpleaños me gustaría que me regalaran libros, y me mandan la portada de un libro de Chumel Torres. Entonces yo le digo, no mames, ¿es cierto? Chumel tiene un pinche libro que podría explotar. No mames. Puede ser. Este tipo de cosas son de nuestro mundo surrealista. En nuestro México surrealista tenemos figuras públicas que son bestsellers, ¿no?, con pinches libros que ellos no escribieron, como el de Peña Nieto en México, Su Gran Esperanza. Te quedas sorprendido, cabrón. Oye, es totalmente ajeno. Dime. Déjame proponerte un tema para... Sí, vamos a entrarle, ándale, cabrón, anímate.